Hoy miércoles 19 de abril del año 2023. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, tu gozo y tu alegría vienen de mí, vienen de Dios. Es que cuando comprendemos que Dios es el único que nos puede dar el gozo, la alegría, entonces dejamos de buscar esa alegría y ese gozo en las personas, en las circunstancias, en las situaciones. Porque la mayoría de los cristianos muchas veces se desenfocan de lo que Dios quiere decir. Y el gozo de un cristiano, el gozo de aquellos seguidores de Cristo, es el deleite que lo produce solamente el Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando usted experimenta esa presencia del Espíritu Santo, usted es redimido y por supuesto le va a traer a usted como consecuencia un gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es lo que nos va a levantar y nos va a dar la fuerza que necesitamos para avanzar. Juan nos habla en el versículo 11 del libro de Juan 15, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Y de qué estaba hablando Juan en ese tiempo? O sea, cuando le está diciendo, yo les hablo para que se alegren, para que su alegría sea completa. ¿Por qué? Porque él lo estaba llevando a que la gente tenía que aprender a depender de su Padre Celestial, del Padre. Y decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Pero si no permaneces en mí, serás echado fuera como pámpano, se secará y lo recogen y lo echan al fuego al pan. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que tú quieras y seréis hecho. ¿Ok? Vemos cómo Juan le habla al pueblo de Dios y por medio de esta palabra, ¿verdad? Y le dice, cuando tú permaneces en la presencia de Dios, tú siempre vas a estar en gozo, ¿ok? Tú siempre vas a tener alegría. Pero cuando la gente pone a Dios en último lugar, no mete a Dios en nada, sino que solamente se acuerda de Dios los domingos para irle a la iglesia o nada más de Dios cuando tenga un problema, entonces no vas a tener gozo. Hay gente que su gozo depende del dinero, otros que su gozo depende de la situación económica que estén viviendo. Hay mucha gente que el gozo de ellos depende de una persona, de una pareja. Si no tienen una pareja, si no tienen una persona a su lado, están sin gozo. ¿Los ha visto usted amargado, molesto porque no tienen a alguien? O tal vez el gozo tuyo depende de los bienes materiales que posees un carro, una casa y estás en gozo, pero el día que no tienes el carro, que no tienes la casa, que no tienes nada de eso, entonces se te quita la alegría, se te quita el gozo. Pues el Señor nos quiere llevar a ti y a mí a que permanezcamos en la presencia de Él, porque el gozo verdadero no viene de nada material, no viene de nada secular, viene de la presencia de Dios. Por eso Juan dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, le digo esto para que sean tan felices como yo, porque la felicidad de Juan no dependía de algo material, no, dependía del Padre Celestial. Nuestra felicidad tiene que depender del Todopoderoso, tiene que depender del Alto, tiene que depender del Sublime, tiene que depender de aquel que habita la eternidad. Si ahora, en este momento, en este instante, tu gozo, tu alegría están dependiendo, mire, escúchame bien, están dependiendo de alguien, ahí tenemos un problema, ahí estás en problema con Dios, ¿ok? Porque el Señor nos está llamando y está exhortando al pueblo de Dios a regocijarse de forma constante y en la diversa manera. O sea, que nosotros, el gozo de nosotros como cristianos, no tiene que ser una opción, tiene que ser un deber. Dice el libro de Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocíjense. O sea, el Señor nos está llamando a regocijarnos, a alegrarnos. Tú no puedes vivir con esa cara de amargado de ahí, de amatema ahí todo amargado. No, en el Antiguo Testamento los profetas, los salmistas hablaron exhortando al pueblo. ¿Para qué? Para que viviera en alegría. Y llama la atención que usted ve que todos los autores de las epístolas de los Nuevos Testamentos hablan de gozo. Mire, Pablo, Pedro, Juan, Santiago escribieron del gozo de diferentes maneras. Incluso nuestro Señor Jesucristo lo enfatizó durante su ministerio terrenal. Cuando lo insultaban, cuando lo perseguían por causa de él, ¿qué dice la palabra en el libro de Mateo 5:11-12? Estas cosas le he hablado para que mi gozo
esté en ustedes y su gozo sea perfecto, ¿ok? ¿Por qué? Porque Él nos enseñó que un corazón se tiene que alegrar, que un corazón tiene que estar regocijado. Regocíquese que sus nombres que estén escritos en el libro de la vida en los cielos, que esté escrito allí, ¿ok? Y nos llamó una y otra vez que entremos en el gozo del Señor, ¿verdad? Que entremos en el gozo de Él, porque el gozo de Dios es lo que nos va a fortalecer. El libro de Nehemías habla, Nehemías en medio de todo lo que está viviendo, el Señor le dice, y comed grosuras y bebed vino dulce y envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza, dice Nehemías 8:10. O sea, el Señor nos está llamando cada vez que tú vives más en la presencia de Dios, que tú te adentras, que tú te metes, que tú estás allí en la presencia de Dios. Nadie que entra a la presencia de Dios sale igual. O sea, cuando estamos allí en la presencia de Dios, vamos a recibir un gozo que viene de Él, y la gente no va a poder entender cómo tú sin dinero, cómo tú sin comida tal vez en tu casa, cómo tú con un remerendo problema tienes gozo, porque la gente de este mundo le da, le da como se dice, le da el mérito a la alegría y al gozo por tener cosas materiales. Pero los que creemos en Dios, los que dependemos de Dios, sabemos que nuestro gozo y nuestra alegría viene del alto, del sublime, de aquel que habita la eternidad. Que tú tienes gozo con un puesto y sin un puesto, que tú tienes gozo con dinero y sin dinero, que tú te has aprendido a contentar cualquiera que sea la situación. Como le dijo el apóstol Pablo a los filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y el apóstol Pablo no lo decía porque él tuviera escasez o porque tuviera abundancia. No, por eso él le habla a los filipenses y le dice que él sabe vivir humildemente y sabe tener abundancia en todo, y por todo está enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, dice el libro de Filipenses 4:12. O sea, el apóstol Pablo ya estaba condicionado para eso. ¿Por qué? Porque el gozo de Pablo, la alegría de Pablo no venía de nada material, no venía de nada físico, venía de la presencia de Dios. Pablo adoraba, Pablo buscaba de Dios. Cuando tú adoras, cuando tú entras, cuando en la presencia de Dios, cuando tú estás constantemente ahí en la presencia de Dios, orando, clamando, gimiendo, intercediendo, ese gozo va a empezar a morar en ti de una manera sobrenatural, porque ese gozo viene del Espíritu Santo de Dios. Y entonces tú te vas a encontrar que independientemente de la circunstancia, de la situación que tú puedas tener, tú vas a estar en gozo, tú vas a estar en alegría, ¿ok? Porque el gozo tiene que ocupar el lugar central de Dios para su pueblo. O sea, el pueblo de Dios tiene que estar en gozo. El gozo es una experiencia sobrenatural. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en gozo para que la gente pueda ver lo que Dios está haciendo con nosotros. Imagínese usted, la gente te ve y tú siempre amargado, tú siempre ahí todo dolido. Mire, nosotros nos tenemos que deleitar en la presencia de Dios. El rey David testificaba de su liberación diciendo, tú has cambiado mi lamento en gozo, tú has cambiado mi lamento en gozo. El Salmo 30 dice, en la noche lo lloraremos y a la mañana llegará la alegría, porque él testificaba del poder de Dios. El profeta Isaías describía la redención como ese manto de alabanza en vez de un espíritu abatido. Él decía, porque el Señor me dará ese manto de alabanza, allá en el libro de Isaías 61. Ok, ese espíritu abatido, el único que nos los puede quitar es el Señor. Y el mismo ángel que anunció a los pastores el nacimiento del Salvador les afirmó allá en el libro de Lucas 2:10, les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque el gozo en realidad lo produce la comunión con Dios. El gozo no te lo produce el carro, el gozo no, porque el día que ese carro se eche a perder, mi madre, se te va el gozo. El día que esa mujer te deje, se te va el gozo. El día que ese hombre se vaya, se te va el gozo. Y hay gente que vive sin gozo porque su gozo, su alegría ha dependido de algo material, ha dependido de algo, mire, aquí en la tierra. No, tenemos que depender del gozo de nuestro Padre Celestial. Nuestra comunión con Dios en el cielo, mire, nos va a llenar de ese gozo. Y por eso Jesús le dice allá a su pueblo en el libro de Mateo 25:23, entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque un cristiano gozoso
gozo es la mejor propaganda del mejor evangelio, del mejor mensaje del evangelio. Cuando usted ve un cristiano gozoso, usted ha visto un cristiano gozoso, porque la presencia de Dios es la fuente de alegría, es la fuente de deleite. Y no podemos decir que tenemos una comunión con Dios si vivimos amargados. Si usted es una persona que vive amargado, usted no tiene comunión con Dios. Pero cuando usted vive en gozo, tranquilo, en paz, la gente va a decir, wow, pero ¿qué tiene este hombre? ¿Pero qué tiene esta mujer? Que yo siempre lo veo bien. Y mire que yo no veo nada físico, nada material. Porque porque tú le estás enseñando al mundo, al sistema, al gobierno, a toda la gente que te rodea, que tu gozo no depende de nada material, de nada físico. Tu gozo depende de aquel que hizo los cielos y la tierra, los mares y aún los abismos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te clamo, Señor, para que todos aquellos, Señor, que le damos poder, autoridad a las cosas de este mundo, Señor, aprendamos a ponerlas a un lado, sabiendo que nuestro gozo viene de ti, viene de la comunión que podemos tener contigo, Señor, que a medida que vamos a tu presencia, tú nos llenas de gozo, de alegría y de entusiasmo. Por eso, Señor, te pedimos, oh Señor, que tú derrames tu gozo sobre nosotros y que ese gozo sea cumplido en nuestra alma, en nuestra vida, de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén.